ahí, que se escuchen tus palmas. Te adorará, proclama que eres Dios, tu gloria permanecerá. Tú eres real, tú eres real, nuestro Dios es real, por siempre lo diremos, nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos, nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios es real. Oh, 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 oh.
Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga en este día. Que Dios siga derramando gozo, paz, fortaleza sobre cada uno de ustedes. Sigamos perseverando en la obra de Dios. Qué bueno, ahí en los grupos de crecimiento, ahí se están reuniendo, teniendo comunión entre los hermanos. Eso es maravilloso verles. Así que, hermanos, sigamos en esa comunión y sigamos perseverando. Que un día estaremos juntos adorando y alabando al Señor, que eso es lo que Él quiere. Dios es el que tiene el control de toda esta situación, pero Él sabe lo que está haciendo, no es el diablo. Dios sabe lo que está haciendo y qué está haciendo con cada uno de sus hijos y por qué le está permitiendo todo este tiempo. Así que, hermanos, lo motivo a perseverar, a no alejarse de Dios, a no dejar a Dios, a seguir creyendo, agarrarse de la fe y creer en sus palabras, en sus promesas, lo que Él dice. Eso es importante, la perseverancia. De eso voy a hablarles el día de hoy, de la perseverancia. Porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta movilización y cambio de las cosas en todas las áreas de la humanidad, es muy difícil el perseverar en el Evangelio. No es tan fácil que estar agarrados de Dios. La gente desfila por las iglesias y muchos hermanos andan confundidos, resentidos, amargados, confundidos en el Evangelio. Mira, hermano, todos nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos de ser perseverantes. Perseverantes ante toda circunstancia de nuestra vida. Debemos perseverar con fe, aún en medio de los problemas que se nos presentan y en medio de todo aquello que trata de evitar que la voluntad divina de Dios se cumpla en nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios tiene una provisión maravillosa para cada uno de nosotros, pero la obtención de esta bendición no es automática, hermano. ¿Sabes por qué? Porque siempre van a haber vientos contrarios, siempre van a haber tribulaciones, angustias, persecuciones, pruebas. Siempre estaremos peleando batallas espirituales. Así lo afirma la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quienes obedecemos la palabra de Dios y vivimos para agradar a Dios, seremos perseguidos. Así que no se sorprenda, hermano. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, cuando la gente lo critique y aún cuando traten de causarle daño por su fe y forma de vivir para Cristo. Si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús le criticaron y le hicieron todo eso, cuanto más a nosotros. Entonces van a haber problemas que tenemos que enfrentarlos con la ayuda de Dios. Y recuerde que al único que debemos de agradar en todo es a Dios, viviendo como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo es que Dios quiere que vivamos? Que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos. Algunas personas se vuelven a Dios con la esperanza de escapar del sufrimiento, porque hay gente que les engaña, le dice: ven a Cristo y todos tus problemas se van a ser resueltos. Ven a Cristo y ya no vas a sufrir, para de sufrir. No es cierto. No es cierto. Dios en su lugar nos da poder para crecer a través de nuestro sufrimiento. Él nos da la fuerza. La vida cristiana, mi hermano, significa obedecer a Cristo a pesar de las tentaciones, a pesar de los problemas y las opresiones de la vida. Nosotros tenemos que obedecer su palabra. Él no dice que no van a haber problemas. En este mundo
pecados, hermano, vivimos altos y bajos. Esto es una lucha. La bendición va a ser allá en el cielo, cuando todo esto se termine, en esa nueva Jerusalén. Pero mientras estemos aquí, tendremos que enfrentar dificultades y problemas. Pero hay una bendición para nosotros. Dice que los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así es, lo que uno siembra, eso cosecha. No espere que la gente mala se reforme y cambie por sus propios medios. Irán de mal en peor. El único que puede cambiar al ser humano es Dios. Las personas dejan de ser libres si se dejan dominar de sus deseos carnales, de lo que el cuerpo les pide. Y Cristo nos libera de los deseos y controles del pecado. Que el pecado no nos controle. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, a liberarnos del pecado. A pesar de las luchas que tenemos que enfrentar, hermanos, no estamos solos. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido ayudarnos. No es que no van a haber problemas, no, que Él está con nosotros. Dios no nos abandona en las luchas. Podemos apropiarnos de la paz de Dios en los tiempos difíciles. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede dar. Podemos tener paz en medio de las tormentas. La paz de Dios. Debemos de perseverar con la plena confianza que solo Jesús es el único que puede salvarnos, que solo Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna, que Él es el que puede guiarnos y darnos la salida correcta. Y Él nos habla de cuál es su voluntad. Muchos hermanos y personas se desaniman y dejan de perseverar cuando enfrentan situaciones difíciles en su vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia o en cualquier área de su vida. Dejan de perseverar y el resultado es que pierden la bendición de Dios, porque hay unos que empiezan hasta a cuestionar a Dios. Yo no sé Dios por qué no me dice. Yo no sé Dios lo que tiene conmigo. ¿Cómo que es que si Dios es injusto? Dejan de perseverar y pierden la bendición de Dios. Mira, hermano, tenemos un enemigo que es Satanás, que siempre va a buscar que nosotros no perseveremos. Satanás muchas veces nos estorba a través de las circunstancias adversas, tratando de desanimarnos, tratando de destruirnos. Cada vez que buscamos hacer la voluntad de Dios, Él siempre se va a oponer. Pero nosotros debemos de soportar las pruebas y Dios nos va a bendecir. Una decisión nuestra. Dios nos ha dado libre albedrío, pero nosotros tenemos la autoridad de no dejarnos caer en la tentación y de soportar las pruebas. Dios nos dice que soportemos las pruebas, por supuesto con la ayuda de Él. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, una promesa maravillosa ahí. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a ser tentados todos los días, a cada instante. La tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. No debemos de ceder a la tentación, pero tentaciones vamos a tener siempre. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación, hermanos, viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Empieza con un mal pensamiento y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en acción. Alimentamos esas cosas malas y terminamos cediendo a la tentación. Debemos de soportarla
y debemos de soportar las pruebas para llegar a la meta final. Y entonces recibiremos la corona de vida, esa recompensa que Dios tiene para nosotros, la vida eterna, para que vivamos con Dios siempre. Por eso Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánta gente deja de perseverar en el Evangelio? Ministros, gente que caminó por muchos años y volvieron atrás, volvieron al pecado, porque dejaron de perseverar. Mira, hermano, los tiempos de las pruebas sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de aquellos que no lo son, o de los que solo son cristianos cuando las cosas van bien. Gente que solo cuando las cosas están bien quieren servir a Dios, pero cuando las cosas están mal ya no quieren servir a Dios. Perseverar es continuar creyendo en la palabra de Dios aún cuando estamos pasando situaciones difíciles. Perseverar es levantarnos después de una caída y seguir caminando hacia la meta final, al supremo llamamiento de Dios. El que persevera y ha creído en la palabra de Dios y permanece por su fe, sus pasos no están determinados por lo que se siente, sino por lo que se sabe. Las emociones no deben gobernar su vida. Hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento orar, hoy no siento leer, hoy yo no siento hacer eso por sentimientos. No, es el espíritu que debe gobernar, no las emociones. No está determinado por lo que siente, sino por lo que sabe, lo que cree. Creer con todo el corazón que Dios sigue obrando, creer con todo el corazón que Dios les permanece fiel y que Dios cumple sus promesas y que Dios lo hará en su tiempo. Que Dios es justo para recompensarte por tu perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo. Así que, hermanos, mantengámonos firmes. Confiemos en el Señor siempre. Y Él nos va a bendecir. Y seremos bienaventurados si somos perseverantes. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente a la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, mi hermano, es bien importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es más importante obedecerla. En este tiempo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, hay gente con maestrías, con teología, la cabeza llena de conocimiento, pero cuando vas a su vida personal, en el corazón no hay nada. No, conocen la palabra. Son profundos en la palabra, pero no hay nada en el corazón. Y eso ya Dios lo dijo. ¿Se acuerdan lo que dijo a los fariseos y a los escribas? Ustedes son doctores en la ley y no entienden las cosas. Es que Dios pone la palabra en el corazón, no en la mente. Entonces Dios lo que quiere es obediencia. El pueblo de Israel tenía la ley escrita ahí. Los sacerdotes andaban con palabras y todo ese tipo de cosas. Dios lo que quiere es obediencia. No podemos quebrantar la Biblia, no podemos quebrantar la palabra.
No debemos de ser olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y este será bienaventurado, dice la Biblia. ¿Y cuál es el problema de lo que tenemos ahora en esta vida? Que hay mucha desobediencia, la gente no tiene temor de Dios, la gente no quiere obedecer a Dios, quieren vivir como ellos quieren. Los creyentes somos libres para vivir como Dios quiere y no como a nosotros se nos antoja, no como a nosotros nos plazca. Debemos obedecer a Dios en todo lo que Él dice, en todos sus mandamientos, no creer en ciertas cosas y otras cosas, no, hay que creer en toda la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Y la perseverancia es una cualidad que debe acompañarse en las situaciones difíciles. La perseverancia debe estar siempre en nosotros. Por eso es que es necesario, y Dios nos pidió que seamos perseverantes en algunas cosas. Y te voy a hablar de algunas de ellas, te voy a hablar de 3 perseverancias, que son, creo yo, las más. Hay varias, pero son esenciales que Dios nos dijo. Para ser perseverantes, lo que tenemos que hacer, número 1, es que debemos de perseverar en la oración. Debemos de perseverar en la oración, hermano. Mira, hermano, la oración es uno de los fundamentos más importantes en la vida cristiana. Sin ella, difícilmente podemos madurar espiritualmente. Nosotros debemos de orar siempre para oír a Dios, para obtener la alianza de Dios, para adorarle, para aclamarle, para exaltar su nombre y bendecirle. Debemos de orar y debemos de ser persistentes en la oración. ¿Y qué es lo que siempre oímos? Ay, que yo no siento orar, a mí me cuesta orar. Orar es hablar con Dios. Platicar con Dios, abrir nuestro corazón a Dios. Y debemos de aprender a tener esa perseverancia en la oración. En el Evangelio de Lucas, el mismo Jesús, a una parábola ahí, y nos habla de lo necesario que es perseverar en la oración. Dice Lucas, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, y es lo que dijo este juez: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo, les dijo ahí: oí lo que el juez, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El orar, mi hermano, es realmente una necesidad. Es algo indispensable en la vida del creyente. La oración debe ser perseverante, debe ser constante. Nuestras peticiones delante de Dios deben de ser perseverantes, con la certeza de que Él nos va a responder. Debemos de aprender a ser perseverantes en la oración. La necesidad de orar siempre. Debemos de disciplinarnos y aprender de que no podemos irnos a dormir si no hemos orado. Que no nos levantemos y nos vayamos sin orar. Está bien si tú en la noche te pones a ver una película, pero no te vayas a acostar después de ver la película. Dedícale un tiempo a Dios, un momento con Dios ahí,
pero no te cueste sin orar. No te vayas al trabajo ni te levantes en la mañana sin darle gracias a Dios, sin orar. Hay que orar y hay que perseverar en la oración siempre. Si los jueces malos ceden ante las presiones constantes, cuanto más un Dios grande y amoroso no nos va a responder. Lo que Dios nos está enseñando ahí. El resultado final de la perseverancia de esta viuda fue que recibió justicia de un juez perverso, de un juez malvado que ni respetaba a Dios. Pero la perseverancia de esta viuda recibió justicia. La perseverancia, mi hermano, puede ser la diferencia entre la bendición y no recibir nada. La perseverancia. Si perseveramos en la oración por nuestras necesidades, orando siempre y sin desmayar, entonces Dios responderá a nuestras oraciones. Dios nos mostrará en su soberanía cuál es su voluntad. Porque hay veces que en la perseverancia de la oración insistimos en algunas cosas nuestras, que no es el deseo de Dios. Pero Dios allí, en esa perseverancia, en ese amor, Él nos va a responder y nos va a contestar y nos va a hablar y nos va a decir cuál es su voluntad y su soberanía. Y tendremos paz, porque Él nos bendecirá. Él nos responderá. Así que tenemos un Dios que no está muerto. Tenemos un Dios vivo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, que nos oye, que nos escucha, que Él es misericordioso y nos ama. Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Él nos contesta nuestras oraciones. En el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, hablando de la perseverancia, el apóstol Pablo da ese consejo también de ser perseverante. Y les está diciendo a los colosenses aquí en capítulo 4, versículo 2, le dice: perseverad en la oración, velando de ella con acción de gracia. Que tenemos que ser agradecidos. No olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Tenemos que velar en ella con acción de gracia. Hay veces que solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y se nos olvida que Dios ha sido misericordioso y bueno con nosotros. Perseverar en la oración. Usted ha escuchado a personas que dicen: ya estoy cansado de orar por esto. Ya estoy cansado de orar por esta persona. ¿Se ha cansado alguna vez de orar por alguien? ¿Se ha cansado usted alguna vez de orar por algo? Pablo aquí nos exhorta y nos anima para que seamos perseverantes en la oración, que velemos en ella constantemente, pero con acción de gracia. Lo mismo que Jesús nos está diciendo, y Pablo aquí les pide hasta que oren por Él. Nuestra perseverancia demuestra que creemos que Dios contestará nuestra oración. Tenemos fe, y la fe no debe morir. Si la respuesta se tarda en venir, esperemos, confiemos en Dios, que somos impacientes. Lo que más nos cuesta es esperar el tiempo de Dios. Nosotros queremos ponerle el tiempo a Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando se canse de orar, tenga presente que Dios está ahí, que Dios siempre escucha, que Dios siempre actúa. Quizás no en la forma que usted lo espera, sino en la manera que Él lo considere mejor. Pero Él nos oye. Y Él mismo nos dice que perseveremos en la oración y que recibiremos respuesta. Y que Él nos va a contestar pronto.
debemos de perseverar en la oración. Hay que irnos disciplinando y aprender a orar siempre, a orar en todo tiempo, darle ese momento a Dios, pero debemos de perseverar en la oración. No, queremos bendición sin sacrificio, queremos bendición sin orar, no, hay que perseverar para que Dios nos hable, para que Dios escudriñe nuestro corazón. Y número 2, debemos perseverar en la palabra. Y yo te digo que estas dos cosas es lo que más cuesta. Yo te puedo decir en esto que hay personas que me están escuchando que tienen años de estar en la iglesia y no han leído toda la Biblia. Tenemos tiempo de estar con esta pandemia, algunos frustrados, aburridos en la casa, en vez de estudiar la palabra de Dios, en vez de aprovechar a leer la palabra de Dios, lo que Dios quiere, que ahí está su voluntad. Debemos de perseverar en la palabra, eso es. Orar y leer. Perseverar en su palabra. Cosas que Dios nos pide. Es de suma importancia, mi hermano, perseverar en la palabra para que seamos bendecidos. Seremos bienaventurados si hacemos lo que la palabra dice. Pero la gente lo que más busca como que es la bendición del dinero. Casi cuando se habla de bendición solo piensan en dinero. Dios nos bendice a todo nivel, física, espiritualmente, económicamente, de todas formas. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, un pasaje muy conocido. Pero por eso es que hay que insistir en la palabra. Es lo que le digo, que la palabra solo queda en la raíz de la mente, pero cuando baja al corazón es diferente. Mira lo que dice esta palabra, Josué capítulo 1, versículo 7, lo conocemos. Dice ahí, ahora, me gusta mucho el 7, porque hablamos más del 8, pero continúa, es lo mismo, dice ahí. Josué capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. Y ahí le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Para qué vas a meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No queremos bendición, queremos prosperidad, pero no queremos obedecer. Ahí está el secreto de todo. Lee toda la Biblia y vas a ver como Dios le decía a Israel, yo te voy a bendecir si tú me obedeces y haces eso. Y les decía, no hagan esto, no tomen del anatema, no. Y desobedecían. Y recibían castigo. Y cuando bendecían, Dios los bendecía grandemente. Ahí está el secreto de las cosas. Una de las causas de que por qué un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra de Dios. No toma en cuenta la palabra de Dios en ninguna de sus decisiones. Y no persevera en obedecer todo lo que manda la palabra. No, primero nos metemos a líos y después queremos que Dios nos ayude. No le preguntamos la palabra a Dios si debemos firmar esto o sacar esto o hacer tal cosa. No. No tomamos en cuenta la palabra de Dios. Mira, hermano, yo le he preguntado, yo a Dios ya no le pregunto algunas cosas. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor. Y las cosas que nos suceden es porque hemos desobedecido. Porque desobedecemos a Dios y la desobediencia Dios va a castigar. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, le dice, que mi siervo Moisés te mandó.
que apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Ahora, si desobedeces la palabra, te vas a tener problemas. Dice, meditarás en ella de día y de noche. No podemos meditar en la palabra de Dios. Gocémonos contestando esos manuales de discipulado. Gocémonos estudiando ahí las cuestiones de teología que tenemos ahí. Gocémonos, más bien tenemos tiempo. ¿Qué querés? 2 horas cada domingo. Dedícale media hora, 1 hora todas las semanas, a ver. No lo digo yo, lo dice el Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero mira qué maravilloso, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Es lo que te digo. No, o sea, hay gente que tiene un montón de cosas en la cabeza, que leen la Biblia, pero no lo obedece. Su pensamiento se embota, no entiende. Porque Dios siempre va a castigar la desobediencia. De ahí depende nuestro crecimiento, hermano, espiritual, y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino de Dios, para caminar en la perfección, para caminar en santidad. Lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra, obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Pero el diablo es un rebelde de primera y a él le gusta que nosotros nos rebelemos. Por eso hay tanta rebeldía. Ah, no, yo no quiero eso, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Quieres bendición espiritual? ¿Quieres bendición física? ¿Quieres bendición material? Obedezcamos la palabra de Dios. ¿Está? Él no miente. Él no se va a contradecir. Por eso Él tiene que castigar el pecado. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, afirma esto que Dios le dijo a Josué. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, ser oidores y hacedores de la palabra. Tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra, en obedecerle a Dios y no quebrantar sus mandamientos. Solo aquel que actúa según la palabra de Dios será bienaventurado en todo lo que hace. Hay gente que tiene dinero y no vive en paz. Hay gente que tiene dinero y no puede comer cualquier cosa. Hay gente que tiene dinero y no disfruta de lo que tiene. No tienen dinero pero no tienen otras cosas. No. Dios te va a bendecir en todo lo que haces. Tus hijos, tu familia, todo. Si le obedecemos. Porque si no, Dios nos va a castigar. El problema es que ahora nos hemos vuelto muy graciosos con la cuestión de la gracia. Todo es que está bien todo. No, si la Biblia habla de perseverar y obedecer. Si Dios sacó a todo el pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, no solo a Josué y a Caleb, a todos. Él nos dijo que los iba a matar en el desierto. Pero ¿qué hicieron? No obedecieron. Todos venían bajo la nube, bajo la presencia de Dios. Dios les dio maná, Dios les dio todo. ¿Y por qué no entraron? Porque no obedecieron. Josué y Caleb obedecieron y entraron. Moisés, un hombre de Dios, no ha habido un profeta como él, pero no glorificó a Dios en las aguas del medio. Como muchas veces nos perdemos. He oído a hombres que se creen grandes cosas porque creen que por ellos es que la iglesia es grandísima y todo, y ellos dicen que son mejores y que son estas cosas. Se les olvida darle gloria a Dios. Moisés no le dio gloria a Dios cuando sacó las aguas de la roca. Muchos hablan de que la golpeó y todo. No, él dijo, sacaremos agua de esta roca.
Y es que él tenía poder para sacarlo. Es Dios quien hace las cosas, hermanos. No le quitemos la gloria a Dios. Cuando desobedecemos la palabra, lo que viene es castigo. Si no, la Biblia es mentirosa. Por eso Dios tiene que castigar. Entonces el versículo que dice en Gálatas, que no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si tú haces cosas malas y no recibís eso, entonces la palabra miente ahí. No, Dios nos va a enseñar. Dios trata con nuestras vidas, con misericordia, pero Él trata con nuestras vidas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadísimo, sino hacedor de la obra, esta será bienaventurado que hace. Dios dice que perdona, hombre. Que la gente no se lo merece, perdona. Dios lo dijo. Que ores por tu enemigo, hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque Dios lo dice. Tenemos que agradarle a Él. Tenemos que obedecerle a Él. Así que debemos de orar. Y debemos leer la palabra y ponerla en práctica. Entonces seremos bendecidos. Y seguiremos perseverando hasta el final. Número 3. Persevera en la comunión con los demás. Mira, ora, lee. ¿Y a qué te va a llevar Dios? A que perseveres con los demás. Mira, lee todas las leyes y todos los preceptos, 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya, yo sé que la voluntad de Dios no es que estemos en Facebook Live, que en línea, que like. No, esa no es la voluntad de Dios. Hay que aprovechar estos medios, por supuesto. Dios nos va a volver a reunir en el templo. Dios nos va a volver allí a la comunión con los hermanos. No es lo mismo esto así, Dios no lo puso así. Si Dios cada 3 veces al año toda la gente, hombres, mujeres y todo, iban al templo a adorarle y a glorificarle. Dios quiere la comunión con nosotros. Y claro, tenemos que aprovechar estos medios. Esta es la oportunidad que Dios nos da para en estos momentos, para seguir perseverando. Pero yo sé que esto va a terminar. Yo sé que vamos a volver a glorificar a Dios porque necesitamos de todos. Es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios, sino para vivir en comunidad. Hay unos que quieren vivir como llaneros solitarios. No, Dios nos llamó para vivir en comunidad, porque todos nos necesitamos, hermanos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Necesito tus oraciones como tú necesitas mis oraciones. A mí me da tristeza y hay alguna gente que no quieren que oren por ella. No, sí es importante que llevemos la carga los unos a los otros, que tengamos esa comunión, que oremos los unos para los otros, que nos gocemos en todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea en las alegrías, en las tristezas, en los desánimos, en las enfermedades, que estemos juntos, perseverar en comunión con los demás hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Así comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice Hechos capítulo 2, versículo 42, mira, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bueno, yo cuando miro ahí en el Facebook de que la gente pide oración, oren por mi familia, oren por Juan tal que está enfermo, oren, hay que orar por ellos. Si Dios nos manda que oremos y que pidamos, eso es importante, que llevemos la carga los unos a los otros, no, que no se den cuenta que esto ahí no, que va a ir la gente, no. Mira, Dios no sabe muchas veces por dónde nos va a bendecir y a quién es la persona que Dios va a utilizar. Así trabaja Dios. La gente vivía en unidad, compartían sus problemas, compartían sus necesidades, compartían sus alegrías, ayudaban a los nuevos, a los débiles en la fe. Claro que necesitamos la comunión, claro que necesitamos estar en comunión con el hermano. Por eso es importante que el líder en nuestra estructura esté en comunión con las ovejas.
Es diferente una oveja a ser líder. Se supone que los que están en autoridad entienden más las cosas y saben a quién deberían de ir y buscar. Es madurez. Josué siempre estaba cerca de Moisés. ¿Verdad que Moisés lo andaba llamando? Hay gente que está esperando que la llame. ¿Por qué no llamas? Te duele la cabeza, ¿por qué no me lo decís? Va de niveles a niveles. Si sos una ovejita, pues es bueno decirlo para ayudarte. Pero si ya eres una persona en autoridad y otras cosas, tienes que manejarte diferente. Pero la comunión debe existir. La hermandad debe existir. ¿Tienes necesidad? ¿Por qué no decirlo? Me ha tocado experiencia en la vida que le pregunto a un hermano, ¿usted no cree en el poder de la oración? Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. ¿No cree que usted que sería bonito que toda la iglesia oráramos por esta situación? No, yo prefiero que el pastor, yo prefiero que solo fulano y tal sepan. Perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso, hermano, es vivir en armonía. Pero te fijas que el diablo se opone a todo esto. Porque muchas veces estamos juntos, pero no estamos en armonía, criticando, hablando mal del hermano, maldiciendo al hermano. Es increíble. Yo hay cosas que realmente me molestan. ¿Sabes qué me molesta a mí realmente? Te lo voy a decir. Es que una persona cristiana, un hermano, una persona en la iglesia, y más si está en autoridad, que se exprese de esta manera, a mí ese hermano me cae mal. No lo mastico. Peor para que me lo trague. Yo le digo, masticátelo y tragátelo para que Dios te mastique y te trague también. Hay unos que somos difíciles de tratar. Hay veces que no hay química y hay personas que es complicada. Entonces no debemos llegar a esos extremos. En odiar, orar. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes qué debemos de hacer? Bendecir a esa persona, orar por esa persona. ¿O es que tú te gozas que alguien se vaya para el infierno? Uy, Dios mío, estamos sembrando mal que tú te goces que alguien se vaya al infierno. No, ni Dios quería eso. Por eso Dios les dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Así que debemos de perseverar en comunión, viviendo en unidad. Eso es hermoso, que aprendamos en armonía. Necesitamos de todo. Hay gente que tiene dones. Imagínate yo ahorita que me ponga a cantar una alabanza, se van a ir todos. Necesito a alguien que pueda cantar y que sabe tocar. Hay gente que sabe ministrar, hay gente que sabe servir. Viera cómo está la iglesia. Tenemos que hacer muchas cosas. Así que, hermanos, si queremos perseverar, hay 3 elementos importantes. Hay que perseverar en la prueba, hay que perseverar en la gracia, hay que perseverar en un montón de cosas, pero perseveremos en la oración, comunión con Dios, hablemos con Dios, platiquemos con Dios, hermanos, aprendamos eso. Ya, hermano, no hagas oídos sordos, lee la Biblia. Mucha gente está comiendo todo lo que oye en televisión, hay tanta teología, tantas cuestiones. Lee la Biblia y léela toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y medita en ella. Yo te voy a decir algo: si tú lees y no obedeces, te va a embotar el pensamiento, no vas a entender nada. Porque Dios lo que quiere es obediencia. Salmo 133, el libro de los Salmos, 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En Facebook Live disfrutamos y nos gozamos. Pero Dios nos quiere juntos, hermanos. Volveremos a abrazarnos, a darnos las manos. Volveremos a expresar esa hermandad y esa comunión, a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice.
Oramos, leemos su palabra y debemos de obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Y qué dice ahí? Perseverar en comunión con los hermanos. Debemos de perseverar en esa comunión, en esa hermandad. Y mira que por cuestión de tiempo, pero si lees ese salmo, mira en qué termina. El versículo 3 en la última parte. Porque ahí, ¿dónde? Porque ahí, ¿a dónde? En la armonía, en la comunión. Envía Jehová bendición y vida eterna. Qué lindo es cuando llegas a la iglesia cargado, emproblemado, y encuentras a un hermano que tú lo buscas, porque hay que buscar a los hermanos espirituales, no a los chismosos, y descargas tu problema en él. Y le dices, hermano, estoy cargado, mira, estoy angustiado con esto. Y aquel hermano te dice, mira, la palabra de Dios dice, te da una palabra y te dice, te voy a apoyar en oración, sigue adelante, sigue perseverando. Eso es maravilloso, hermano. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero hay del solo. No, es que Dios no nos hizo para estar aislados. Necesitamos la comunión con los hermanos. Anhelo volverte a ver. Anhelo estar cerca tuyo. Sé de hermanos que se han debilitado. Sé de hermanos que cayeron en pecado. Sé de hermanos que perseveran. Pero necesitamos la comunión. Así que, hermanos, para terminar, concluyo diciendo esto. Obedezcamos a Dios. Dependamos siempre de su gracia, manteniendo una vida constante en oración. Aprendamos un ratito a orar con Dios, a caminar orando por Dios. En un momento ahí, Señor, ayúdame a buscar esa comunión con Dios, no olvidarnos de Dios, aferrándonos a su palabra, poniéndola en el corazón, la palabra, no en la mente y el corazón, aquí escrita, con esas palabras que te llegan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ama a tu enemigo, bendice a que te maldice, deben de estar escritas ahí. Rico. Sí. Dios nos va formando carácter y nos va enseñando. Debemos de buscar la comunión con los hermanos. Orar, leer la palabra y buscar la comunión con los hermanos. En una fraternidad cristiana viviremos en victoria, porque no estamos solos. Llegaremos hasta el final del camino que hemos comenzado a caminar y tendremos un final glorioso, como dice la Biblia. Que persevera hasta el fin será salvo, no solos, con la ayuda de otros. Así que el Evangelio está en la perseverancia. Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces decimos, ya no soporto esto. Bueno, hay que aprender en Dios. Debemos de perseverar y seguir adelante. Por eso debemos de perseverar en la oración, que Dios nos habla. Comunión con Dios. Dios está vivo y es real. Nos dio su palabra, para que hay cosas que no vayas a orar por ellas. Dios ya te las dijo. Hay cosas que no tienes que orar, que Dios te dice que no te unáis a eso, que no hagas eso. No tienes por qué irle a preguntar, Señor, estas cosas. Entonces, por eso debemos de leer la palabra y tener comunión unos con otros, ayudarnos unos con otros, sobrellevar la carga los unos a los otros. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por aquellos que están escuchando tu mensaje. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final. Danos la fuerza. Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Señor, yo hoy vengo a gemirte por personas que sé que están enfermas del COVID. Hermanos de la iglesia que se les han muerto familiares, que han pasado situaciones difíciles en su vida. Señor, yo sé que tú estás con ellos ahí. Señor, háblales, que ellos te oren también, que ellos lean, para que tú les hables a sus corazones, de que todos vamos a morir, Señor, pero que un día vamos a estar contigo para siempre, que hay promesas, que tú nunca nos vas a abandonar, que no hay nada ni nadie que nos
pueda separar de tu amor. Vamos a morir en esta vida. Si tú no vienes antes y seremos transformados, tendremos que morir, Señor. Pero tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser perseverantes hasta el final, Señor. Ayúdanos a sacrificarnos y a tratar de buscarte en oración, a leer la palabra, Señor, y a ponerla en práctica, Señor. Yo te he pedido que me enseñes a ser obediente. No quiero ser un rebelde. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer lo que la palabra dice, aunque hay cosas que no me gustan, aunque hay cosas que no las entiendo. Yo sé que yo soy un ser imperfecto. Yo tengo que obedecer. Ayúdame a no quebrantar tu palabra, Señor. Y bendice a tu pueblo que está escuchando, Señor. Padre, y aquel que se cayó, que se levante en el nombre de Jesús, que se vuelva a Dios. Vuélvete a Dios, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. Y Él te levantará con un brazo fuerte. Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja solo. Dios está contigo ahí. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos vasijas de barro y que muchas veces nos quebrantamos, nos desquebrajamos. Pero Él nos vuelve a formar. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él es sensible al dolor. Él es sensible a nuestras necesidades. Él lo que está es enseñándonos. Él lo que está es formando. Él lo que está haciéndonos es a la imagen de Él. Aprendemos en la aflicción porque Él nos da consuelo y después nosotros podemos consolar a otros porque somos consolados por Él. Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Él es el que nos guarda y nos cuida y nos protege. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, te damos gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Y oramos por aquellos que no conocen, que se vuelvan a ti, Señor. Que no sigan en su necesidad, en su necedad, sino que se vuelvan a ti, Señor. Este pueblo que se ha endurecido tanto de la avaricia, de la codicia, de la maldad, de la insensibilidad, Señor. Y aún con este COVID mucha gente sigue con amargura. Señor, que se vuelvan a ti. Y Señor, protégenos. Tú has sido fiel con Honduras, Señor. Para lo que es este país, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Sigue guardando a esos médicos, a los doctores, a las enfermeras, toda esa gente que está ahí en la lucha, en la batalla, Señor, que están de buen corazón. No Tenemos un Dios todopoderoso, amén. Hoy vamos a decirle a ese gigante por el que estamos pasando, el que estamos enfrentando, que Él es fiel. Él es un Dios que nos rescata, que nos ha hecho vencedores. Minaré por el fuego y por la oscuridad, y por la oscuridad caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Fuerte. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Solo tú estás en el trono, Señor. Te adoramos. Vamos, dilo. Caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Amén. Yo caminaré
glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, fuerte. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Por siempre en el trono reinas. Tú reinas. Por siempre, Señor. En el trono estás. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Vamos, levanta tus manos y cántalo. Firme estaré, créelo en tu corazón, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, dilo. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre.